Hola a todos, bienvenidos a esta nueva presentación sobre inteligencia artificial, en la que vamos a estudiar el concepto de Machine Learning. Veremos el ejemplo más significativo del Machine Learning, que son las redes neuronales artificiales, y al final del tema plantearemos un ejemplo que espero sirva para clarificar los conceptos involucrados. El lenguaje Lisp, como se comentó en el tema anterior, fue desarrollado por John McCarthy, ya trabajando en el MIT, en 1958. La importancia de este lenguaje radica en que se empezaron a desarrollar sistemas basados en el conocimiento. El conocimiento no era universal, pero sí profundo, pues provenía de una serie de expertos en una determinada materia en la que se pretendía que trabajaran estos primeros sistemas de inteligencia artificial. Son los conocidos como sistemas expertos. En 1959, basado en sistemas expertos, Newell y Simon, entre otros, desarrollaron el General Problem Solver, una iniciativa, una especie de sistema que se pretendía que sirviera para diferentes aplicaciones, que fuera lo más general posible. Pero el concepto de Machine Learning es mucho más que esto. Es la capacidad de un sistema de inteligencia artificial de aprender por sí mismo, a partir de su propia experiencia. Ello le permitirá refinar su comportamiento hasta alcanzar un nivel óptimo. En época reciente se ha acuñado un nuevo término, Deep Learning, del que nos ocuparemos en un tema posterior, tenido en algunos textos por una subcategoría del Machine Learning, pero sería más adecuado tenerlo por un refinamiento que permite abordar problemas de mayor complejidad. Por otro lado, dependiendo de cómo un sistema de inteligencia artificial es capaz de aprender, de adquirir conocimiento, se suelen distinguir tres tipos de aprendizaje: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado utiliza un conjunto de datos etiquetados, en general un volumen elevado de datos, para categorizar o realizar predicciones en un sistema determinado. Esto lo hace mediante entrenamiento. En el aprendizaje no supervisado, los algoritmos que buscan patrones y relaciones en grandes bases de datos, previamente etiquetadas según la aplicación buscada, análisis de imagen, de vídeos, de marketing, etc. En el aprendizaje por refuerzo no son necesarios datos de partida, pues el sistema aprende del entorno mediante un sistema de recompensa o castigo. Al menos en el aprendizaje supervisado y en el no supervisado, se necesita en esta fase de entrenamiento de algún tipo de intervención humana. Se utiliza una función de coste para valorar el resultado y poder afinar y mejorar ese entrenamiento del sistema. Las redes neuronales artificiales tratan de emular el comportamiento de las neuronas humanas, sistemas que piensan como humanos. A partir de información de entrada, trata de clasificar objetos. Están formadas por neuronas artificiales interconectadas entre sí, que son los principales elementos del procesamiento. Los primeros modelos de redes neuronales artificiales se deben a McCulloch y Pitts en 1943. Fijaos, hace bastante tiempo, hace más de 70 años, con la publicación de su artículo en el que se presentaba el modelo matemático de una neurona. En su modelo, cada neurona genera una única salida a partir de las entradas ponderadas por un determinado peso. Es lo que se conoce como peso sináptico. A esta estructura también se le conoce como perceptrón, de Rosenblatt, que fue su autor en 1958. También hay que destacar la red de John Hopfield y de Geoffrey Hinton en 1986, a los que se les ha concedido en el 2024 el Premio Nobel de Física por sus aportaciones a la inteligencia artificial. Las redes neuronales actuales no pueden ni aproximarse al número de neuronas que tiene un cerebro humano. Tiene más de 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas conectadas a otras 10.000 neuronas. Las neuronas artificiales, por tanto, no son sino una aproximación funcional a la complejidad inherente de la neurona humana.
el modelo de neurona del perceptrón de Rosenblatt, la salida Y es el resultado de una suma ponderada de las entradas a la que se aplica una función específica llamada función de activación. Si se observa la figura, vemos un sumatorio de todas las entradas ponderadas mediante un peso o peso sináptico, hablando con mayor propiedad, y al que se le suele sumar un umbral o sesgo, B sub I, que es algo así como una componente continua, un valor constante que se le suma a esa suma ponderada de las entradas para luego conectarse a una función de activación. La función de activación puede ser de muchos tipos, ahora veremos algunos de ellos, pero hay que saber que la salida es esa función de activación resultado del sumatorio de las entradas ponderadas más el umbral o sesgo, que es algo así como un valor constante, una componente continua. X sub I, por tanto, son las entradas, W sub I son los pesos sinápticos asignados a cada entrada. La función de activación f de X sub I, por su parte, puede ser una función escalón o una función lineal en sus versiones más sencillas. Observamos en la parte inferior izquierda de la figura la función escalón, que lo que nos está diciendo es que si la señal que recibe la función de activación supera un determinado valor, la salida será 1 y si no será 0, tal cual. O bien la función lineal que decíamos, lo que nos está diciendo es que directamente la salida es el valor entregado por esa suma ponderada de las entradas. O bien el valor entregado multiplicado por una constante que sería la pendiente. Es la ecuación de una recta, como vemos fácilmente. Hay otras no lineales que se utilizan para aplicaciones muy concretas. Destacaremos aquí la función sigmoidea o la función tangente hiperbólica o la función gaussiana, que tiene diferentes aplicaciones en diferentes campos o para diferentes problemas que se quieran abordar con estas redes neuronales. Los valores de los pesos sinápticos omega sub i y del umbral B sub i son el resultado del proceso de entrenamiento previo, lo que llamamos aprendizaje. Este aprendizaje, decíamos antes, puede ser supervisado o no supervisado. Este entrenamiento se realiza una vez, pero si el resultado no es el esperado, se evalúa mediante una función de coste, se ha de reentrenar el sistema. Se utilizan técnicas como el backpropagation, muy popular en las redes neuronales artificiales, la ley de Hebb o los mapas autoorganizativos de Koonen, de los que se hablará más adelante para refinar el conocimiento. El modelo de perceptrón que vamos a utilizar, el modelo de neurona de tipo perceptrón, es un conjunto de n entradas, cada una multiplicada por su peso sináptico W sub I, y una función que es la suma de todas estas entradas ponderadas más un umbral B, o B sub I en general, para obtener la salida Y. Por sencillez, en adelante se va a representar cada neurona de la red neuronal artificial como aparece en la figura a continuación. Las redes neuronales artificiales están formadas por agrupaciones de estas neuronas artificiales mediante determinadas topologías. Ello les confiere un gran potencial para abordar problemas de diferente tipo dentro de la inteligencia artificial. Esta imagen muestra la arquitectura de una red neuronal multicapa y se llama multicapa porque se ve claramente de izquierda a derecha lo que llamamos capa de entrada, que en general depende de la aplicación, pero a veces no son ni neuronas, es simplemente la capa de entrada lo que hace son el producto de los pesos sinápticos por las entradas. Luego está la capa oculta, que son las verdaderas neuronas conectadas todas con todas. Vemos ahí una maraña de flechas que van de unas neuronas a otras. Y finalmente la capa de salida que recibe las señales de la capa oculta y genera la salida correspondiente. En general, podemos decir que en la capa de entrada habrá tantas neuronas o tantos productos de pesos sinápticos como entradas tenga la red. Por tanto, el número de entradas dependerá del problema de qué se trate y no podemos fijar un número a priori, ni muchísimo menos.
Las conexiones de todas las neuronas con todas en la capa oculta también están ponderadas por un peso sináptico que no se ha reflejado por sencillez en la figura, pero también, evidentemente. No es necesario que todas las neuronas estén conectadas con todas las neuronas. Eso lo podremos decidir en el momento que hagamos el entrenamiento y ver si realmente unas neuronas dependen de otras o no, para el problema que se quiera solucionar, claro. En la capa de salida hay tantas neuronas como salidas vaya a tener esa red neuronal. Si hay una única salida, la capa de salida estará formada por una única neurona. Por tanto, los pesos sinápticos tienen que ver con la relación o cómo están relacionadas las distintas neuronas entre sí. La capa de entrada, decíamos, recibe la información a procesar, imágenes, texto, audio, tantas neuronas, o en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, tantos productos por peso sináptico que aparecen en la parte izquierda de la figura como entradas tenga. También podrían ser neuronas, desde luego, y por tanto había tantas neuronas como entradas tenga la aplicación de que se trate. En la capa oculta o capas ocultas podría haber más de una, ¿por qué no? Ya digo que esto depende de la complejidad del problema. El número de capas internas, así como el número de neuronas de cada etapa, estará en general condicionada por la aplicación. Y la capa de salida es la encargada de dar el resultado final y el número de neuronas que contiene, como decíamos antes, depende de los resultados deseados. Pero, ¿qué hace o para qué sirve cada capa? El modelo de red neuronal que acabamos de estudiar es el perceptrón multicapa y ahora lo que vamos a hacer es definir qué hace cada capa a partir del entrenamiento que vamos a realizar con la propia red neuronal. Durante el entrenamiento, la red no puede operar normalmente, según el cometido que tenga. El entrenamiento es un proceso, por decirlo así, offline, y se realiza con un conjunto de entrenamiento, como hemos repetido ya en varias ocasiones, o conjunto de ejemplos. Una vez decidida la arquitectura interna de la red neuronal, se ha de comenzar el proceso de entrenamiento, el aprendizaje. Pero ¿qué arquitectura tiene que tener? No hay nada preestablecido. No hay nada preestablecido. Debemos conocer el problema que queremos resolver e intentar dar solución al problema que queremos resolver con una arquitectura de red neuronal lo más sencilla o lo que mejor se adapte, o ambas cosas, al problema que nos ocupa. El objetivo del aprendizaje, el objetivo del entrenamiento, es la modificación de los pesos sinápticos WSI para aprender. El conjunto de entrenamiento, en realidad, determina el tipo de aprendizaje. Si el conjunto de entrenamiento incluye las salidas esperadas, el aprendizaje será supervisado. Imaginemos que queremos hacer una red neuronal que me permita identificar coches en una imagen, en tiempo real. Si los modelos de coches que hay forman parte del entrenamiento, del conjunto de ejemplos que vamos a emplear en el entrenamiento, el aprendizaje será supervisado. Si, por el contrario, los coches que queremos identificar no forman parte del conjunto de entrenamiento, en general se habla de aprendizaje no supervisado. Siguiendo las contribuciones de McCulloch y Pitts, en 1949, Donald Hebb demostró que las conexiones sinápticas entre neuronas se pueden actualizar y enunció la conocida ley de Hebb. Si una neurona Y está suficientemente cerca de otra J como para que ésta reciba sus resultados y participa repetidamente en su activación, su conexión sináptica se fortalece y la neurona J será más y más sensible a los estímulos de la neurona Y. Lo que está sugiriendo la ley de Hebb que acabamos de enunciar es el fundamento del aprendizaje no supervisado, donde la variación del peso sináptico se puede reflejar matemáticamente según la ecuación. Ese incremento del peso sináptico o decremento del peso sináptico es proporcional, la constante de proporcionalidad es eta y se llama tasa de aprendizaje, que es un valor arbitrario, al producto de la entrada X o Y de la neurona
y de su salida. Se producirá refuerzo, incremento en el peso sináptico, si ese incremento, WSI, si la entrada y la salida de la neurona tienen el mismo signo. Cohen en 2001 propuso los denominados mapas autoorganizativos. Propuso el concepto de neurona ganadora, y es aquella en la que sus pesos sinápticos se asemejen más al patrón de entrada. Una vez encontrada la neurona ganadora, se actualizan los pesos del resto de manera que las neuronas cercanas verán modificados sus pesos según la expresión, que es muy parecida a la que vimos en la diapositiva anterior. Aparece una tasa de aprendizaje, aparece la diferencia entre la entrada y el peso sináptico y lo que se llama la función de vecindad, que nos dicen si las neuronas están conectadas directamente o a través de otra o están muy alejadas, es decir, nos están dando una valoración de las dependencias de unas neuronas por otras. En el aprendizaje supervisado, la variación de los pesos sinápticos persigue minimizar una función de error. Si la red neuronal artificial proporciona una única salida, se puede emplear o se suele emplear la función de error cuadrático medio que aparece en la figura, donde n mayúscula es el número de ejemplos, y la salida real para cada ejemplo y t la salida esperada para cada uno de ellos. Lo más habitual, sin embargo, es tener una salida por cada elemento a clasificar. Recordamos lo que decíamos hace unas diapositivas, y es que el número de neuronas de la capa de salida depende del número de salidas que se pretenda que esa red neuronal tenga. Por tanto, cada salida muestra un valor binario, 1 o 0, y únicamente deberá estar a 1 activa una única salida para indicar de qué objeto se trata. Se suele utilizar en este caso la llamada función de error de entropía cruzada binaria. El concepto de entropía, en teoría de la comunicación, es de manera genérica el grado de desinformación de un sistema. Este concepto se puede aplicar en inteligencia artificial, en concreto en las redes neuronales artificiales. Se obtiene un valor entre 0 y 1 y permite saber cómo de cerca está una red neuronal de la solución correcta. Este concepto de entropía se estudiará también al hablar de árboles de decisión. La expresión que tenemos en la figura, que es lo que llamamos entropía cruzada binaria, lo que refleja es que, si nos fijamos, n mayúscula es el número de ejemplos, c es el número de neurona de cada capa de salida, de la capa de salida, y k el número de neurona, y la salida binaria de cada neurona, que puede ser 0 y 1, y p la probabilidad de la salida esperada, es decir, la predicción que hacemos de la salida que esperamos. Por tanto, se llama cruzada porque estamos comparando la salida real con la predicción que hemos hecho. El algoritmo de backpropagation es un algoritmo clásico, típico y muy usado en el entrenamiento de redes neuronales artificiales. Se pueden partir de valores estimados de los pesos sinápticos, dado que se va a emplear un conjunto de entrenamiento junto con las salidas esperadas. Eso es un aprendizaje supervisado. En cada uno de los ejemplos de dicho conjunto de entrenamiento se calcula la función de error que se quiera emplear para la llamada capa de salida. Tenemos que entender bien esto. Un algoritmo de backpropagation empieza siempre el entrenamiento de la red neuronal en la capa de salida y se llama backpropagation porque nos vamos moviendo hacia la capa de entrada una vez que la capa de salida, o la que corresponda, está debidamente entrenada. O lo que es lo mismo, su entropía cruzada binaria es mínima. Por tanto, en cada uno de los ejemplos de dicho conjunto de entrenamiento se calcula la función de error que se quiere emplear, en este caso la entropía cruzada binaria, para la llamada capa de salida. Nunca para toda la red neuronal completa. En el caso de la entropía cruzada binaria, la expresión ya la habíamos visto anteriormente. En tercer lugar, se ajustan los pesos sinápticos, WSI,
de cada neurona para conseguir las salidas esperadas. Lo que se consigue es reducir la entropía o, lo que es lo mismo, obtener la máxima ganancia de información. En este caso, ya que la salida es binaria, el método más adecuado es modificar los pesos en función de una tasa de aprendizaje arbitraria. Su valor dependerá de la red neuronal de que se trate, hasta conseguir el valor esperado. En las capas ocultas se repite el proceso hasta llegar a la capa de entrada.